Es un placer saludarlos y poder compartir con ustedes, de acuerdo al tiempo histórico, algo realmente muy importante. O sea, los hechos históricos se dividen en un punto específico. Las cosas, siempre decimos, ocurrieron antes de Cristo o después de Cristo. No decimos antes de Buda ni después de Buda, o antes de Mahoma y después de Mahoma, o antes de Krishna, después de Krishna. Todo ocurrió antes y después. ¿Por qué Jesús marca el meridiano de la historia? Mis amables amigos, estamos en un tiempo histórico donde mundialmente se recuerda que el Mesías Redentor vino a esta tierra. Pero qué triste que a veces no se recuerda la razón fundamental por la cual el Mesías nació en este mundo. ¿Por qué vino el Señor Jesucristo? Qué interesante cuando nosotros vamos a la Sagrada Escritura, ver que hace 2000 años atrás se escuchó en el mismo trono de Dios una voz que decía lo que registra el Salmo 40, versículos 7 y 8. Dice allí: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué hermosas palabras. Cuando estudiamos las profecías mesiánicas, esta es una de ellas. Jesús, siendo el Dios eterno, todopoderoso, creador conjuntamente con su Padre, sin embargo, llega el momento histórico a causa de la rebelión de sus hijos acá en la tierra. Dios nos creó para nunca sufrir ni morir, pero el pecado nos estropeó. A la luz de la revelación de las Escrituras, sabemos que nuestro origen es divino. Fuimos criados a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado nos estropeó. Pero el Señor Jesús, siendo Dios eterno, dejó su gloria en los cielos y nació como uno de nosotros para venir a identificarse con los pasivos de nuestros dolores, sufrimientos y pecados, para lograr la victoria sobre ello y poder otorgarnos nuevamente su gracia redentora para que alcancemos la vida eterna. Qué interesante que cuando vamos al Nuevo Testamento se recuerda este texto bíblico. El apóstol Pablo está recordando esta verdad, capítulo 10 desde el verso 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Claro, desde que el hombre cayó en pecado, Dios ilustraba cómo iba a venir el Mesías a través del humilde corderito que se mataban por la mañana, por la tarde, los sacrificios que se hacían. Luego, cuando Dios les da el santuario al pueblo hebreo para recordar el glorioso plan de la redención, cómo se cumpliría cuando una vez nacería el Mesías Redentor en esta tierra. Así que, por lo tanto, fíjense en qué interesante estas palabras, cómo el Señor Jesucristo está expresando realmente el momento que Él iba a venir a esta tierra. También las profecías nos hablan de cosas muy importantes. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro del profeta Isaías, 700 años antes que nazca el Redentor, fíjense en lo que dice el capítulo 7 y verso 14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué tal? Emmanuel significa Dios con nosotros. La Virgen concebirá. ¿Y cómo sería? ¿Qué clase de niño es ese? El capítulo 9 y el verso 6 amplía más. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense en los atributos de Cristo. Algunos minimizan a la persona de Jesús diciendo que fue la primera criatura que Dios creó. Es el Hijo de Dios, sí. Claro, la Biblia le llama el Hijo de Dios porque es cuando Jesús es concebido en el vientre de la bienaventurada Virgen María. El mismo Señor Jesús le expresa, tú me preparaste cuerpo, pero Él era el Dios eterno conjuntamente con su Padre. Vamos a ver varios textos que lo identifican en esa idea
identidad. Pero miren ustedes cómo realmente, llegado el momento histórico, pero también había algo más, el lugar que él iba a nacer. El profeta Miqueas, por ejemplo, en el capítulo 5 y verso 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué les parece? Aquel que iba a nacer en Belén de Judía es eterno, y sin embargo él iba a venir como Salvador y como Redentor tuyo. ¡Qué hermoso! Y cuando nosotros vamos ahora al Evangelio de Mateo, para ver cómo se cumplieron estas mismas palabras, dice el versículo 22 del capítulo 1, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Sí, se cumplió perfectamente lo que Dios profetizaba, cómo iba a nacer el Mesías Redentor. Y en el capítulo 2, qué interesante también, porque resulta que Dios iluminó a los sabios de Oriente, llamados magos, eran filósofos que estudiaban las constelaciones de los cielos, y a través de ello un grupo de ángeles que parecía una estrella lo fue guiando hasta el mismo pesebre durante 40 días. Y cuando ellos llegan a Jerusalén, ¿qué ocurre? Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo este rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocado por los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a tu pueblo Israel. ¿Qué tal? Recordando lo que la profecía biblia indicaba en el lugar que el Mesías Redentor iba a nacer. Ahora, mis amados queridos, miren, qué característica para que ustedes vean que estamos hablando de la divinidad misma, que hecho hombre, hecho un niñito, nació en Belén de Judea, pero se trata del Redentor eterno. Cuando el apóstol Juan escribe su evangelio, por ejemplo, inspirado lógicamente por el Espíritu de Dios, el apóstol Juan comienza el evangelio diciendo así, capítulo 1, verso 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué les parece, mis amigos? Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Jesús hubiera sido creado, ¿verdad?, por el Padre, ya hay algo que ha sido hecho sin Él mismo, pero no, acá está diciendo que nada fue creado sin Él. Si yo voy a la carta, por ejemplo, de los Colosenses, allí en el capítulo 1 está hablando de Cristo, ¿no? La reconciliación, dice, por medio de Cristo. Dice el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amado querido, qué tremendo recordar esto. ¿Será que la mayoría en el mundo reconoce esta gloriosa verdad cuando llega esta fecha? Sabemos que no es una fecha correcta del nacimiento de Jesús, pero no vamos a entrar a meditar ahora en ese punto. Me interesa la persona de Jesús, la razón por la cual vino. Y amigo querido, si tú realmente en esta fecha estás con vida y estás consciente y sabes que es una fecha que se recuerda al Redentor del mundo, recuérdalo como está escrito en la palabra de Dios. Él es el Redentor. ¿Qué dice Jesús que debemos hacer con su persona? ¿Cómo debemos conocerla mejor? ¿Cómo debemos profundizar toda esta gloriosa verdad?
en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo se expresa y dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué tal? Escudriña, profundiza, acaba, porque ellas dan testimonio de Jesús. Y en el mismo Evangelio de Juan, ya cuando Jesús iba a pasar por la agonía del Getsemaní, el Calvario, Él eleva una oración a su Padre. Miren qué hermoso lo que dice. Desde el verso 1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amigo querido, hay algo más importante que conocer esto. Hay algo más importante que la vida eterna. Y la vida eterna está ligada a la persona de Jesús, porque Él vino a dar su vida por ti y por mí. Por eso Jesús dijo: el que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. O sea, ¿por qué? Porque Jesús resucitó de los muertos y ascendió en gloria y prometió volver. Mis amigos queridos, puede ser que en esta hora histórica tú estés viviendo algunas experiencias muy dolorosas, como todas las que están ocurriendo en la faz de la tierra. Hay muchísimos países donde el clima de guerra se agita por todos lados, y se ha dado también, y mucha gente está sufriendo las consecuencias de todo eso. Han sido devastadas sus casas, su sociedad, sus seres queridos. Puede ser también que te encuentras en un lugar donde los tornados, los huracanes, los incendios, las inundaciones, la nieve y todo aquello está también afectando seriamente, y tu corazón se conduele de todas estas cosas. Has perdido quizá todo. Por otro lado, los terroristas matando sin piedad a hombres, mujeres y niños. Por otro lado, personas poseídas por demonios quitando la vida. Las balaceras se escuchan por todos lados. Mis amigos, es terrible. Puede ser que al llegar a esta fecha también alguno esté sufriendo una enfermedad dolorosa, los seres queridos estén a su lado. Terrible. Mis amados, la pregunta es: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué permite todo esto? Mis amigos queridos, Dios controla todo. Si Él no te diera el oxígeno, no respiraría. Si Él no te diera la agüita, no tendrías que tomar. Si el Señor no te daría los alimentos, no tendrías que comer, porque el que le da vida a la semilla o que le da vida a los animalitos es Dios. ¿Pero por qué te ocurre todo esto, mis amados? Porque la mayoría es engañado por el príncipe de la tiniebla. Recuerden solamente cuando Jesús nacía, cuando los magos fueron al rey. ¿Y qué hizo el rey después? Dijo a los magos: vayan y díganme en dónde están para que yo lo adore. Mentira. Quería destruirlo. Y como el ángel le dijo: váyanse, no vuelvan a Herodes, inmediatamente mandó a matar a todos los niñitos menores de 2 años. Mis amigos, ¿cómo terminó la vida del Salvador? Muerto. ¿Por quiénes? Por religiosos, por políticos. Mis amados, ¿cómo está el mundo ahora? Ciudades enteras ahí en África, los cristianos muriendo de a miles. Creo que los datos estadísticos son miles que han muerto durante este año, matados terriblemente. Amigo querido, Dios permite muchas cosas, no es que Él no controla, porque a través de esas pruebas duras y terribles, Dios va rescatando a los fieles y sinceros que quieren unirse, porque el amor de Dios es grande. Recordemos aquellos textos hermosos de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amados queridos, en esta Navidad recordemos el amor inmensurable de Dios expresado en la persona de Jesús. Recordemos el cántico de los pastores el cántico de los ángeles, del coro de ángeles a los pastores que estaban velando. Ellos se ve que hablaban de la venida del Mesías. ¿Cómo sería? Y los ángeles, amigos, en coro: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Que Dios te bendiga. Que esta Navidad, junto a tus seres queridos, junto a todos aquellos que aman, recuerdes el amor inmensurable de Dios expresado en la razón por la cual el Salvador vino a este mundo. Es mi deseo y mi oración. Permite elevar una plegaria. Querido Padre, tú que llegas con tu Espíritu a cada hogar y a cada familia, en esta Navidad, Señor, invítalos para que contemplen tu gloria y tu amor que expresaste
a través del gran tesoro celestial, nuestro Señor Jesucristo. Bendícelos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.